Y yo creo que esto sí se merece que recibamos a Edgar Archila Marroquín con fuertes aplausos, presidente de Emisoras Unidas de Guatemala, que hoy se le está dedicando a él la Vuelta Ciclística a Guatemala. Bienvenido a Santa Cruz del Quiché. El reconocimiento dice de la siguiente manera: el señor alcalde municipal, José Francisco Pérez Reyes, en nombre del pueblo de Santa Cruz del Quiché, nombra como visitante distinguido a Edgar Archila Marroquín, presidente del Grupo de Emisoras Unidas de Guatemala, como una muestra de gratitud y cariño de parte de la gente trabajadora de nuestro municipio, engalanándola por su prestigiosa visita en el marco de la 6ª etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala, que por primera vez en la historia llega a esta ciudad. Bienvenido a la ciudad de los eternos celajes, señor Edgar Archila Marroquín, visitante distinguido. Pero aún falta más. Hoy quiero hacer la entrega de la Orden del Imperio Gumarcaj. Realmente hoy tenemos nosotros mucho que agradecerles a ustedes. Hoy estamos haciendo historia, pero que también queremos compartir esa historia reconociendo esa grandeza de su persona. Recibo este homenaje con muchísimo gusto. Lo recibo porque viene del representante claro del pueblo del Quiché, el señor alcalde municipal. Y lo recibo porque Emisoras Unidas y el Quiché tienen una larguísima historia juntos. Aquí fue puesta una de nuestras primeras estaciones AM hace muchísimos años. Pero quiero decirle, señor alcalde, y a todos los amigos del Quiché, que los empresarios solo somos una parte en el éxito de una empresa, especialmente en los medios de comunicación. Los empresarios ponemos equipos, efectivamente ponemos inversión, pero son el equipo humano de Emisoras Unidas, esta gente que anda en la carretera, a veces jugándose la vida bajo el sol, transmitiendo. Ellos son los que tienen ese mérito. Yo quiero compartir, y lo hago desde aquí, y lo haré al llegar a Guatemala, con todo el equipo de Emisoras Unidas que trabaja a lo largo y ancho de este país, el homenaje que gentilmente el alcalde nos ha entregado hoy. Guardaremos esto en un lugar de privilegio. Tiene mucho significado para nosotros. Lo recibimos con el corazón. Y quisiera hacer algo más, si me permiten. Simbólicamente, yo deseo compartir este homenaje con todo el personal de Emisoras Unidas, pero también deseo compartirlo con mi sobrino Rolando, que es socio mío en la empresa y vicepresidente de la misma, porque él, además de ser un ente importante dentro de la empresa, él es un quichelense. Él nació aquí en Santa Cruz del Quiché. Y estamos demostrando a nivel nacional, a nivel internacional, que el Quiché tiene la capacidad de organizar este tipo de eventos que viene realmente a dar a conocer, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, que sí tenemos realmente el personal para organizar este tipo de eventos, que sí tenemos la capacidad para montar este tipo de eventos. O sea, no tenemos que envidiarle nada a nadie. Hoy los comentarios de personalidades que vienen acompañando la Vuelta Ciclística fueron realmente esta etapa del día de hoy únicamente se compara con la
Vuelta La Reina. Hoy podríamos nosotros decir que podemos hacer e ir mejorando este tipo de eventos. El otro año vamos a ir por algo más. Vamos a luchar por un ingreso y por una salida ya en competencia de nuestro municipio. El comportamiento de la población excelente. Mire, es de agradecer también públicamente a Dios, es de agradecerle a la población, porque hoy demostramos que realmente tenemos la capacidad para poder comportarnos bien y para poder sacar adelante este tipo de eventos. ¿Se puede institucionalizar ya próximamente el próximo año también la Vuelta a Guatemala? Estamos luchando por eso, estamos ya haciendo el lobby para poder continuar con que esto sea parte de la historia, pero que continúe y que de aquí el otro año ingrese y que salga de aquí en competencia la Vuelta a Guatemala. Señor alcalde, usted dio el ejemplo para poder arreglar por lo menos lo que municipalmente le corresponde, pero ¿qué decir de las demás municipalidades? Mire, nosotros dimos todo lo posible, le inyectamos todo lo que nosotros teníamos a nuestro alcance, el personal de la MUNI estuvo al 100%, la población de la misma manera, así que tenemos la capacidad, hoy lo demostramos y vamos para más. Feliz por llegar a mi tierra y pues contento y satisfecho con el trabajo que hemos venido haciendo durante la vuelta. Creo que estos 2 días nos tocará mucho trabajo, ya que Solomán se logró colocar como mejor guatemalteco y esperemos llegar así al anillo periférico. Creo que es una satisfacción que Solomán esté en lo mejor de Latinoamérica, ¿no? No, creo de que yo hice el primer trabajo a un principio y ahora que vamos con Solomán arriba, pues un trabajo muy bueno el que hemos venido haciendo los dos y pues le doy gracias a Dios porque nos da las fuerzas y luego felicitar a mi compañero de equipo. Por supuesto, hay apoyo de la familia, ¿eh? Sí, claro. Creo de que eso me pone demasiado feliz, de que mi familia esté conmigo y pues no queda más que agradecerles. Saludo a mis padres y pues ¿qué más me queda? Agradecerles que siempre están a mi lado y pues no, muchas gracias. Los nombres. Elmer y Miriam.